Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles hoy desde Ginebra, Suiza. Estamos en pleno otoño, ya próximo al verano. Se esperan nevadas en esta semana. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Argentina-Bolivia, Sebastián Moro, 5 años sin justicia y verdad. Nacido en Mendoza el 14 de mayo de 1979, Sebastián Moro es un ejemplo cabal y trágico de que en América Latina el periodismo comprometido con los derechos humanos y las luchas sociales sigue siendo vigente e indispensable para los pueblos, censurado pero también perseguido por el poder. El periodista argentino Sebastián Moro Rocchietti falleció, yo diría, fue asesinado el 16 de noviembre de 2019 en Bolivia como consecuencia de politraumatismos causados por una golpiza. Por entonces, Moro, nuestro colega, enviaba artículos publicados por Página 12 sobre la inminencia del golpe de Estado en la nación hermana en Bolivia, y en esos informes denunciaba el avance de la derecha, aliada con las Fuerzas Armadas de ese país. Estamos hablando de Bolivia. Al día de hoy, en este 2024, en noviembre, la persistencia de sus familiares dio por resultado que haya una causa abierta ante los gobiernos de Bolivia y Argentina, respectivamente, por un crimen que se considera de lesa humanidad. Casualmente, o no tanto, la clase de crímenes que Moro investigó para distintos medios eh, le causó prácticamente esta muerte, este asesinato. Sebastián Moro, El Caminante, es un documental también que ya tuvimos oportunidad de hablar aquí con María Laura Calí. Aquí en Ginebra, Suiza, también fue presentado y en Europa. Es el documental que recoge también la vida, obra y también el asesinato de Sebastián. Hoy tenemos a doña Raquel Roscietti, que es la madre de Sebastián Moro, y también tenemos a Eva Burgos, que es una abogada y amiga de la familia Moro Roscietti, quienes también nos ha acompañado en otras oportunidades cuando hemos tocado este tema, que no lo vamos a dejar en silencio hasta que no haya justicia y reparación y verdad con nuestro colega Sebastián Moro, un mendocino argentino que ya esta semana 5 años de su partida sin justicia y verdad. En Mendoza, Argentina, ahí está doña Raquel Roscietti. Buenos días, doña Raquel. Nuestro abrazo solidario de solidaridad desde aquí, de acompañamiento de este programa para usted, para su familia. Cuéntenos cómo está usted. Bueno, buenos días. Gracias nuevamente por el espacio que nos continúan brindando y tampoco nos sueltan la mano. Bueno, por estos días, por este mes en realidad, es un mes que golpea duro porque no se puede, si bien todos los días, pero sobre todo octubre, noviembre, no se puede escapar de lo que sucedió en Bolivia. Entonces, la tristeza y el dolor de no tener a mi hijo, porque no está, aunque esté presente, ¿verdad?, en nuestros corazones y en el día a día y en cada nombramiento y en cada acción que llevamos adelante. Él está, pero la realidad es que a Sebastián lo asesinaron. Entonces, al haber pasado 5 años, tal vez hemos ido mutando, transformando un poco este dolor y todo lo que fue esa pesadilla del 2019, y es imposible no olvidarla, es imposible, aunque uno trate a veces de olvidar ciertas cosas, no se puede porque vienen a la memoria los hechos trágicos que sucedieron por esos días y que en realidad eran tal cual los iba relatando Sebastián a su familia, ¿no?
Entonces, bueno, tratamos de conllevar esto, pero siempre informando y siempre con la altura de seguir visibilizando la historia, porque acá mismo sucede en Mendoza, que hay quienes no conocen o no saben quién fue Sebastián Moro, ¿no? Eh, Como en Bolivia. Entonces, la importancia de los medios, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, donde tantos periodistas son caídos, no nos olvidemos de los periodistas también caídos en Gaza y a lo largo y a lo ancho de nuestro día ya, la verdad. Entonces, bueno, cuando hablamos de Sebastián también tenemos que eh, considerar a toda esa parte del periodismo y trabajadores de prensa que van cayendo por ser fieles a sus convicciones, como lo fue Sebastián, ¿no? Estando en Mendoza, trabajando muy duro acá, hasta que decide irse a Bolivia a continuar trabajando muy duramente en Bolivia. Bueno, ya volvemos con usted, doña Raquel Rochetti, en Mendoza, allá en Sudamérica, en Argentina. Pero también tenemos a Eva Burgos, ya conocida aquí en esta casa periodística, abogada y amiga de la familia Moro Rochetti, que ha venido haciendo acompañamiento. Eva, gusto en saludarte. Tú estás en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Eva? Buen día, Eliezer, buen día, Raquel, y buen día, Bien, amable Eva. audiencia. Muchísimas gracias a la producción por su apoyo el día de hoy. Bueno, retomando ese breve resumen de lo que sucedió con Sebastián ese día, quiero apegarme al informe de crisis de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que en septiembre de 2020 saca este informe y recuerda en varias de sus partes a Sebastián. Creo que es importante que quienes nos están viendo vayan a ese informe porque es parte de la historia reciente de Bolivia, ¿no? Y bueno, me gustaría agregar que la familia denunció ante esta Defensoría del Pueblo que el deceso de Sebastián se debió a causa de la postura asumida en sus opiniones como comunicador, ¿no? Él fallece ejerciendo este rol de periodista, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Y por otro lado también hay que sumarle un hecho terrible, que es que su muerte fue calificada como una muerte sospechosa debido a los hechos, el contexto y lo que sucedió con el cuerpo de Sebastián, porque la familia fue prácticamente obligada a cremar la principal prueba del expediente, que es el cuerpo, y sin cumplir con la autopsia correspondiente. Entonces, existe un incumplimiento de esa obligación por parte del centro de salud donde fue atendido, y este es un delito que está penado en el Código Penal boliviano. Creo que eso es necesario aclarar, porque la falta de investigación en el momento puede entorpecer el proceso. Y esto recae en la responsabilidad del Estado. Puede pasar un gobierno tras otro. Lo que quiero dejar en claro es que la responsabilidad siempre va a ser del Estado. Bueno, ahí está pues lo que nos explica Eva Burgos, abogada, amiga y acompañante de la familia Moro Rochetti. Y para nuestra teleaudiencia hay que indicar que en anteriores entrevistas vamos a dejar acá en la cajita de información de nuestro programa lo que es la parte ya que hemos transmitido de Sebastián Moro en cuanto a lo sucedido al inicio del golpe de Estado en Bolivia en el 2019, pero también hoy queremos con su señora madre Raquel Rochetti rendirle como ese homenaje que se merece nuestro colega Sebastián Moro, que hoy ya no está hace 5 años y que reclamamos justicia, reparación y verdad. Pero en lo que concierne a esa vida de esa familia, nos gustaría, doña Raquel, que usted nos hable de quién fue su hijo Sebastián, su niñez, su adolescencia, cómo fue esa trayectoria para volver a retomar después la parte ya que nos interesa y nos importa, que es la parte de la justicia, verdad y reparación.
Bueno, sí, Sebastián ya desde niño se perfilaba sin saber qué podía llegar a ser, ¿no? Pero ya desde niño era un niño muy curioso por las lecturas, eh, craneaba o diseñaba sus propias escenografías con sus amigos, preparaba todo un entorno con sus juguetes y demás. Entonces, le hacía el reportaje a alguno de sus compañeritos, siendo muy chico, a su compañerito, a sus hermanas, y entonces armaba todo un escenario como que se perfilaba tal vez un periodista que no sabíamos en ese momento que podía llegar a ser, ¿no? Y ya luego, más grande, Sebastián tiene una década muy nutrida, más grande, estoy hablando a partir de sus 16, 17, 15 años, tiene una década sumamente nutrida de lecturas, a donde Sebastián leía todo lo que estuviera relacionado a la literatura, escritores que tenían que ver, fíjese la casualidad que yo más tarde de la pesadilla que hemos tenido que pasar, me iba porque en cada nota o crónica de Sebastián, Sebastián siempre hacía referencia, por eso es tan importante para quien lee su nota, que cuando se va a encontrar siempre con muchas referencias de escritores, ¿no? Entonces es tan bueno ir a esa fuente. ¿Quién fue este escritor? ¿Quién fue este periodista? ¿Quién fue? Porque realmente Sebastián siempre iba a fuentes y referenciaba a escritores que a él tal vez lo llevaron sin duda, fueron parte de su formación creativa y también fueron parte de sus estudios, ¿no? Porque Sebastián, que yo acá lo tengo sí escrito porque es su propio currículum, más o menos como para contarles cronológicamente los trabajos que él realiza desde el 2002. Sebastián falleció cuando tenía 40 años. Y ya en el 2002, Sebastián hacía cursos y capacitaciones sobre comunicación y derechos humanos. Los derechos humanos siempre fueron un pilar en la formación, ¿no? de estudios de Sebastián. Comunicación responsable, perspectiva de género, acceso a la justicia, entre otros. Más tarde, él comienza a hacer notas para derechos humanos, también para el CEL, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Este, Comienza a escribir artículos para Cosecha Roja, son medios los que le nombro. Infojus Noticias, Revista Cero, Revista La Papa, Noticias Mendoza, Edición Cuyo, Despacito y por las Piedras, que fue un programa propio. Hacía distintos trabajos de folletería, difusión y participaba en pos de la Ley de Servicios de la Comunicación Audiovisual. Más tarde, ya yéndonos al 2010, también él hacía participaciones haciendo trabajos de comunicación, lecturas, charlas, debates, ya con otra formación, ¿no? Más consistente, y trabajando en distintos barrios. Siempre, digamos, hacía como un poco docencia, entregando lo que él iba aprendiendo, ¿no? En distintos barrios, distintas organizaciones. Presentaba también revistas, que con compañeros y amigos realizaban semanalmente, como Río de Palabras, que fue una revista que circuló durante 2 o 3 años. Después viene Todas las Voces, que también fue un programa radial semanal en Radio Nacional, donde fue co-creador del ciclo, perdón, y co-conductor, producción periodística, hasta marzo del 2013. Después también estuvo o realizó en Edición Cuyo, eran publicaciones digitales de la Universidad Nacional de Edición Cuyo.
desde junio del 2013, que también fue redactora ahí. Perdón, esta tos es la alergia, porque acá en Mendoza es una provincia de mucha alergia. También Sebastián estuvo en Despacito y por las Piedras, que fue un programa periodístico en la radio donde él trabajó, donde integraba un equipo de producción, coproducción, también hacía, como también luego hizo en Bolivia, la edición de audios, redacción, elaboración web de más de 100 notas sobre violencia institucional, derechos humanos y comunicación responsable y cultura. Y también escribió hasta siempre, digamos, escribió para La Quinta Pata, que era es un medio alternativo independiente, hacía sus colaboraciones y su propia redacción periodística desde el 2003 hasta el 2019, ¿no? Que entregaba sus notas. Y estuvo también abocado a la campaña nacional contra la violencia institucional durante muchos años y por supuesto trabajando, digo por supuesto, porque el trabajo que hizo en juicios de lesa humanidad, trabajando en un principio en equipo siempre para el blog de los juicios en Mendoza. Él estuvo muchos años trabajando dentro de los juicios con derechos humanos sobre las crónicas de los juicios por delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Eso también lo hace prácticamente hasta cuando se va a Bolivia, ¿no? Eso más o menos en Mendoza. Bueno, estamos conversando con doña Raquel Roschietti, quien es la madre de Sebastián Moro Roschietti, que en esta semana se cumplen 5 años de su partida. Doña Raquel, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con él, que lo vio, que lo abrazó, que salió de ahí de Argentina hacia Bolivia? ¿Y cuándo fue su última comunicación con su hijo? Yo con Sebastián me comunicaba 3 veces por día. A la mañana, cuando Sebastián estaba yendo al trabajo, al mediodía, cuando estaba por comenzar su programa en la CSUB, su programa radial, y en la noche era la última persona de mis 3 hijos con la cual yo me comunicaba y hablábamos. Y la última vez tuve afortunadamente la oportunidad, pude ir en el poco tiempo que Sebastián estuvo en Bolivia. La primera vez viajé sola, estuve más de un mes. La segunda vez con una de mis hijas y mi nieta, digamos que pasamos allá las últimas fiestas de fin de año con Sebastián. Y luego a nuestro regreso viajó Penélope, ya en el 2019, se quedó con su hermano, que ya estaba trabajando dentro de la CSUB, también estuvo como 40 días, ¿no? Entonces el contacto con Sebastián era muy fluido, y la comunicación también muy fluida y era permanente. Eh, y bueno, y siempre seguíamos todo lo que a él se le ocurría en cuanto le gustaba tanto esa sociedad, se iba impregnando tanto de todo lo que sucedía allí culturalmente, socialmente, después de salir de un país a donde se iban perdiendo tantos derechos como los que él había perdido. Entonces él estaba tan entusiasta, era tan lúdico, digamos, su vivencia en Bolivia, que nos iba contagiando a nosotras y no podíamos decirle que no a nada, porque si no Sebastián se enojaba. Entonces había que seguirlo en todos los paseos, en todos los paseos, tanto turísticos como culturales, que pudimos
concurrir con él también, ¿no? Le gustaba mucho, él vivía en Sopocachi, y hay un teatro un cine teatro, a donde él en los momentos que tenía libre, porque trabajaba mucho, siempre transitaba, digamos, por ese cine, y bueno, tal vez nostálgicamente, porque acá en Mendoza Sebastián iba mucho al cine, permanentemente, iba mucho al cine, escuchaba mucha música. Así que nosotros el contacto con Sebastián en Bolivia fue fluido siempre, y el contacto lo tuvimos las tres hasta el día 9 en forma permanente, y bueno, hasta el 9 a la noche, que yo soy la que, digamos, del grupo familiar, la que primero lo dejo con un mensaje como que soy madre, y, y no sé si ya intuía algo ante los comentarios de Sebastián, que trataba de calmarnos. Entonces, como Sebastián al día siguiente tenía una entrevista también desde Francia, bueno, nos decía ya a la tarde-noche que iba a descansar, porque venía de tener días sumamente activos, y que iba a descansar porque a la mañana tenía que dar una nota para el exterior, pero que primero nos mandaba la nota que había ya terminado para Página 12, que justamente es la última: un golpe está en marcha en Bolivia. Entonces, las que primero recibimos esa nota de Página 12 fuimos nosotras. Luego él ya le envía Página 12. Yo le digo a las hermanas que lo dejemos descansar, y bueno, las hermanas continúan hablando con él, amigos, compañeros, hasta esa noche del 9, ya de noche, ¿no? Y bueno, y el día 10 ya no supimos, no pudimos comunicarnos con Sebastián. Y ahí comienza la pesadilla. Así es. Doña Raquel, ¿cuáles son las acciones que la familia viene desarrollando a partir de la tragedia por la verdad y justicia por Sebastián? Eliezer, Sí, ¿podría hacer una pregunta previa? Sí, sí, Eva. claro. Sí, bueno, quiero retomar esta parte que comentas, Raquelita, acerca de esta vida tan creativa que tenía Sebastián, tan curiosa también, en un país que él amó tanto como es Bolivia, y además de su trayectoria en derechos humanos en Argentina, que es muy conocida. eh, Sería bueno que le cuentes a la audiencia cómo también él llevó adelante su rol de periodista especialista en derechos humanos en Bolivia, porque tenemos conocimiento de que él transformó el medio para el que estaba trabajando, como es Prensa Rural, que es de la Confederación Única de Campesinos en Bolivia, y empieza a ser un medio ya no solo conocido, sino tomado en cuenta, inclusive por altas autoridades del gobierno de ese momento. Pero entiendo de que él continúa su trabajo en derechos humanos también en Bolivia. Exactamente, así fue él cuando ingresa a la CSUB, que era el órgano directo que iba al campesinado indígena. Digamos que el puntal de ese medio a donde él ingresa, que es la CSUB, pero el puntal referente de Sebastián era, porque en realidad se le otorga la libertad de poder expresarse dentro del medio, trabajar, ¿por qué no decir jerarquizarlo? Porque era un medio que como que estaba esperando a alguien que pudiera realizar varias tareas juntas, que son las que Sebastián pudo llevar a cabo con una libertad que no tuvo en Mendoza. Por eso él estaba muy contento de haber ingresado a esa organización, porque tenía libertad para trabajar y poder desarrollar también todo lo que no había podido desarrollar en Mendoza. Entonces, él justamente era productor, editorializó el medio en el que trabajaba. La gente que concurría a su programa, ¿no? Era
era gente de las organizaciones, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, la gente, digamos, de la cultura, pero siempre a quienes recibía era a los más vulnerados, vulnerables, a quien más se silenciaba, la gente del pueblo, ¿no? Siempre Sebastián le daba lugar en ese programa y también, por supuesto, pudo ir enterándose de muchos problemas que tenían pueblos, algunas comunidades indígenas, y Sebastián pudo ir resolviéndolas, algo muy importante, porque no estaba al alcance de la gente, ¿no? Poder hacerlo, y Sebastián, bueno, podía ir, digamos, al ser comunicador y buscar contactos y trabajar con equipo también, ir resolviéndole a esta gente de estas comunidades que venían tan castigadas, y tan hostigadas y tan heridas y tan sin tierras y tan sin casa, de poder ir también solucionándoles problemas, que es justamente lo que se ve, es parte de lo que se ve también en el documental, ¿no? En una parte, en una comunidad que se llama Chuñavi. Entonces, Sebastián, esa labor que realizó dentro de la CSUB-CB, no solamente como comunicador, también cuando tuvo su programa radial, a donde también se tocaban todos los temas, siempre atravesado realmente por la política. Ese fue su pilar. Sebastián siempre era un referente, tenía sus principios básicos bien contundentes, y siempre iba hacia la discusión, hacia el debate, y bueno, y siempre intentaba llegar a un consenso, era lo que le interesaba, pero tenía su ideología bien firme, ¿no? Por eso llega a Bolivia justamente para seguir aportando lo que había sido hasta ese momento los 14 años de gobierno de Evo Morales. Entonces, bueno, él elige Bolivia justamente por eso, seguir aportando en lo que había sido esos 14 años de un gobierno exitoso, llamémosle así, social y culturalmente. Y bueno, qué mejor para él que elegir Bolivia. Yo creo, o sea, creo no, lo comentaba, ¿por qué eligió Bolivia? Y bueno, eligió Bolivia justamente para seguir aportando todo lo que él había venido trabajando acá, cosas que acá no había podido realizar, y en Bolivia sí tuvo esa oportunidad hasta llegada a las elecciones. A partir de las elecciones ya fue otra la historia periodística de Sebastián. Doña Raquel, le preguntaba anteriormente cuáles son las acciones que la familia viene desarrollando a partir de la tragedia por la verdad y justicia por Sebastián. Sí, han sido varias, y también he tratado cronológicamente de más o menos enumerarlas, porque cronológicamente, porque es bueno justamente considerar, cuando nos damos cuenta, que ahora voy a leerla, cuántas acciones hemos hecho. En el 14 de febrero del 2020, no olvidemos que esto sucede en noviembre del 2019, ya estábamos marchando en Buenos Aires desde el Obelisco hasta la Cancillería, acompañadas por las Madres de Plaza de Mayo, distintas organizaciones políticas, sindicales, culturales, por las madres de la campaña institucional. Eso lo hacemos. Esto sucede en noviembre, en febrero ya estábamos en Buenos Aires, y después en mayo se realiza el lanzamiento de Adhesión por la Libertad de Expresión desde Huipalas por el Mundo. También se realiza la denuncia en la CIDH y Relatoría de Derechos Humanos, o sea que nunca nos quedamos, digamos, frenadas. Hacemos la denuncia ante la CIDH y la Relatoría de Expresión. Luego, el 6 del 10, se hace la presentación de la campaña
Internacional de Justicia por Seba Moro, con múltiples adhesiones junto a derechos humanos, también siempre derechos humanos, organizaciones, desde la Embajada Argentina en Bolivia, en ese momento, con nuestro querido y comprometido embajador Ariel Basteiro, con Penélope, con los familiares de víctima, también habían concurrido, por supuesto, muchos medios y familiares de las víctimas, no olvidemos, de Sencata, Sacaba y El Pedregal. También el CELS hace, digamos, emite un comunicado. El CELS es acá en Argentina el Centro de Investigación Centro de Estudios Legales y Sociales. Denuncia en una presentación la violación sistemática de los derechos humanos a todas estas víctimas y a quienes quedaron con vida, y contemplando la causa de Sebastián Moro y otras víctimas, ¿no? Luego viene el informe del GIEI, que si bien no es una acción o sea, nosotras realizamos, también el trabajo para que estando ya enterada la CIDH, se lo contemplara a Sebastián y se lo contextualizara en que su muerte había sido estaba contextualizada en el golpe de Estado. Así es que en ese informe que se ofrece en el 2021 desde el GIEI en Bolivia o para Bolivia, Sebastián queda nombrada en esas 37 víctimas fatales. Y por supuesto, es a donde se considera toda la violación, digamos, a las fuerzas del Estado, a la violación que cometen las fuerzas del Estado, promocionada desde las fuerzas policiales, parapoliciales, también porque fue un Estado de golpe también racista, ¿no? De eso no tenemos que olvidarnos, de hermanos contra hermanos. Fue una masacre, una ejecución, también en el GIEI, dentro de todas esas denuncias, están las autopsias que están plagadas de irregularidades, la ineficiencia que hay desde el Poder Judicial, la persecución a los periodistas, la persecución y a los periodistas y al campesinado indígena, por sobre todas las cosas también, ¿no? Porque fue así. Y después se hace una presentación acá en Mendoza, en su provincia. Tenemos la presentación de la causa en los en los tribunales federales de Mendoza. Esto, por supuesto, sujeto al principio de ley universal. Sí, con la buena voluntad política y humana acá en Mendoza, de tener, digamos, de ir a la par de esta causa que se lleva como investigándola en Bolivia, pero de saber que todo lo que sucede en Bolivia con la causa, acá también se sepa, como para que quede cuidada, guardada, respaldada, así como está respaldada internacionalmente, y dado los vaivenes en Bolivia, esta causa no desaparezca, ¿no? Entonces, también es muy importante que acá en Mendoza esa causa continúe estando, digamos, la verdad que desde Argentina, desde Mendoza, se quisiera trabajar con Bolivia, pero es muy difícil desde Mendoza trabajar con nuestra propia abogada. Es sumamente complicado. Imagínate lo que sería desde la justicia federal acá. Igualmente, siempre nosotras, cualquier acción que se tome o se realice, o novedad o noticia que tengamos, siempre va dirigida a los tribunales federales de Mendoza. Bueno, en el tema de memoria, en estos tiempos es importante porque cuando se violan especialmente los derechos humanos, es significativo que se realicen este tipo de homenajes.
Entonces, queremos que Eva, que es la abogada que ha venido haciendo ese acompañamiento, nos pueda contar un poco sobre las actividades realizadas en el tema de memoria, por favor, Eva. Sí, bueno, hasta hace unos minutos Raquel estuvo comentando sobre las acciones que está llevando a cabo la familia. Entonces, bueno, en Argentina nosotros eh, decimos que pilares de la lucha en derechos humanos es la memoria, verdad y justicia. Y hasta hace unos minutos atrás justamente se habló acerca de la verdad y la justicia. Y quiero recordar una frase escrita por Sebastián que dice, y que aparece en el documental que a mí todavía me resuena, que dice, soñé cuaderno que la memoria estaba llena de olvidos. Y como decía Eliezer, en estos tiempos hay que trabajar y fortalecer la memoria. em, y en este mes que es tan significativo para la familia, para quienes apoyamos esta lucha, se llevaron adelante varios homenajes. Yo puedo dar fe, dar cuenta del homenaje del día viernes 8 de noviembre, que fue en el Sindicato de la Prensa acá en Buenos Aires, donde justamente estaba el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Pablo Yonto, que también es periodista, la hija de Pacurondo, que fue desaparecido en la última dictadura militar. También estuvo presente el embajador que trabajó tanto el caso de Sebastián Moro en Bolivia, como es Ariel Basteiro, que contó acerca del trabajo que él pudo realizar en el tiempo que él ejerció sus funciones y cómo le dolía el no haber podido llevar adelante y terminar, finalizar ese trabajo de una forma tal que la voz se le quebrantaba. También adelantó que le escribió un libro y parte de ese libro es la historia de Sebastián Moro. Se leyó en ese acto de homenaje eh, parte de sus escritos en la voz de su hermana Penélope y también pudimos ver el documental que les animamos a verlo, por lo menos el tráiler que va a estar también en la cajita de información y, y sería bueno, Raquelita, que nos comentes cómo estuvo ese homenaje que tuvo tanta repercusión del día sábado pasado. El día sí. Eh, Mira, es extraño, pero la verdad que el cansancio y a mí no me llevó después a ver las repercusiones que hemos ido recibiendo también por WhatsApp, ¿no? Pero fue una actividad así como la que ustedes realizaron en Buenos Aires, Penélope realiza en Buenos Aires con la presentación del documental. Acá el documental en esta ocasión no se pasó porque justamente elegimos hacerlo pensando también en toda esa parte creativa de que Sebastián tenía y le agradaba, entonces por eso se organizó todo esto de que a Sebastián no le faltara la poesía, no le faltaran las letras, no le faltara lo que a él le gustaba escuchar en música, ¿no? Rock, tango, milonga. Entonces fue algo muy, muy bonito y lo sorprende porque hay tanta gente que no conoce a Sebastián y a partir de toda esta tragedia, por supuesto, la fue conociendo, pero no a nosotras. Entonces siempre hay alguien que se va acercando, que va transmitiendo, que nos va abrazando y nos va diciendo, fuerza, fuerza, porque yo no sabía. Hay gente que no sabe, acá en Mendoza, les comento, que hubo un golpe de Estado en Bolivia, como también hay gente en Bolivia que aún todavía desconoce el golpe. Entonces, por eso también la importancia, digamos, de que se mezclen en los homenajes eso que hubo el 8 en Buenos Aires como lo que hubo acá, ¿no? Porque por un lado está
eso que es más profundamente político, por otro lado lo artístico, porque de alguna manera todo se conjuga, y yo siempre digo, alguien que se entere nos pasó con el documental. No importa si van 2 o 20 personas, pero 2 personas que estén viendo ese documental, que ya es un documento histórico, se lo va a transmitir a su hijo, a su nieto, al vecino, a un amigo, y ese otro se lo va a transmitir. Y así tiene que continuar la información y también el compromiso de los medios, ¿no? Porque convengamos que en el caso de nuestra de la causa que nosotras llevamos adelante en Mendoza, y más en esta época, y más en esta época de gobierno que atravesamos, no hubo ningún medio hegemónico. No sucede así con los medios comunitarios que están sobreviviendo como pueden y siempre están presentes los medios comunitarios, no así los otros medios, ¿verdad? Entonces, es importante que esos medios comunitarios también, este, digamos, estén presentes siempre y siempre lo están y siempre acompañan, ¿no? Y como yo siempre digo, la importancia de que quien quiera conocer a Sebastián tiene que leer sus notas, sus escritos, por su forma de escribir, si bien estaba atravesado por la política, pero siempre aparecía algo poético que de repente puede decir uno, ¿y qué tenía que ver? No, él conjugaba varios géneros en uno solo, ¿no? Que era su escritura, y de hecho pensaba ya en Bolivia, ir alejándose de a poco del periodismo para ir entregándose de lleno a lo que era y amaba la escritura, algo que no lo pudo lograr, lógicamente. Así es, y de verdad que en este programa, que es un programa homenaje a nuestro colega Sebastián Moro, tenemos aquí a su señora a madre Raquel Rochetti. De verdad que hemos venido, digamos, haciéndole seguimiento a este caso desde el 2020. Nuestro compromiso por la memoria, la verdad y la justicia, y nuestro compromiso, doña Raquel, Eva, y a toda la teleaudiencia y la familia en Argentina, en Bolivia, y a el mundo entero que nos ve y nos escucha, es que seguiremos unidos en esta lucha junto a ustedes para que haya justicia, verdad y sobre todo reparación. Y yo veo que doña Raquel tiene por ahí un cartel. ¿Lo puede mostrar, doña Raquel? ¿Qué dice ese cartel? Justicia, Sebastián Moro, periodista. Así es, fue Así el es, golpe. Así es, Sebastián Moro fue el golpe. exactamente. Doña Raquel, nos gustaría, ya para finalizar el programa homenaje, que hoy tiene un poquito más de tiempo, nos gustaría que usted nos leyera un párrafo de la tesis de grado de Sebastián o de algún artículo que él haya escrito. Sí, seleccioné, Sebastián tenía escritos tan largos, que siempre tengo que recortarlos para las entrevistas y a mí me encanta, como también tengo un párrafo de la tesis. Ustedes elijan, yo puedo leerles el que ustedes Usted deseen. es, usted es la señora madre, la dejamos a usted que nos dé esa oportunidad de conocer lo que usted crea que el mundo debe conocer sobre su hijo. Bueno, vamos a elegir entonces, bueno, me voy a quedar con una crónica que Sebastián le escribe en el año 2018, en marzo del 2018, que se llama Pato trabaja en una carnicería, haciendo referencia a una canción de un cantante llamado Morris, y se llama la nota, ¿no? Pato trabaja en una carnicería o el resentimiento. Hablando y haciendo alusión, es una canción con un alto contenido social. Entonces ahí Sebastián habla de
a qué aduce su propio resentimiento. Por supuesto que yo voy a leerles un párrafo corto. Correcto. Bueno, dice, acá está. Siguen girando los discos de mi viejo, gracias a los cuales no podrá achacárseme el saltar porque estoy lejos, porque me fui. Siempre fui así, lo mamé desde chiquito. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. La injusticia me hizo sensible, la sensibilidad me hizo peronista, la marginalidad peroncha me llevó a pulsar el periodismo y la escritura. Todo ese cóctel fatal me hace un resentido. Viví saltando, diciendo para y por el otro, y a los saltos, obligado por quienes señalo más arriba, y hoy, después de años de dejarlo todo, el nombre de un difuso nosotros, de encontrarme a medio camino sin espacio, ni tiempo, ni materia, y asumiendo apenas el cuarto más arduo de los más célebres versos de Facundo Cabral, porque inevitablemente soy de aquí y soy de allá, y tengo edad demasiada ya como para hacerme el gil, pero no sé si por venir, menos que nunca. Me voy a callar la boca, y como es inexorable seguir perdiendo el apostar al olvido, me consuelo con aprender a rascarme en el palenque citarrociano, por Citarrosa, cantante, de saber que a nadie le interesa lo de otra persona con sus tristezas. Ese es un párrafo de una de sus notas. Bueno, le agradecemos doña Raquel Rochetti, madre de Sebastián Moro, que ha leído una de sus crónicas de las muchas que él escribió, que dio a conocer y que desafortunadamente ya después de 5 años, él no está con nosotros. Eva, ¿algo que decir de tu parte para cerrar el programa? Sí, estoy justamente recordando que Pablo Yonto, en el homenaje del día viernes 8 del 11 de noviembre, decía que ya prácticamente no existe ese periodismo de investigación sobre derechos humanos, que son muy pocos los periodistas contados con la mano, los periodistas que vienen llevando ese trabajo, que es un trabajo que tiene sus riesgos, pero que justamente recordaba cómo Sebastián mandaba sus crónicas, cómo él pedía información y cómo él se entregaba de una forma muy distinta al trabajo que él realizaba. Eh, la falta que él hace en esta área es muy palpable, se siente muchísimo. Eh, y como recuerdo haber dicho en el último programa en el que participé, que justamente estábamos tratando el tema del documental sobre Sebastián, mi agradecimiento va a quedar eterno con él por haber roto el cerco mediático en un momento tan álgido, tan terrible de de la historia en Bolivia. Y bueno, ese fue el inicio de la lucha por la recuperación de la democracia. Eh, Él dio su vida por un país al que no pertenecía, pero que amó, que se pudo realmente integrar, no solamente en su vida profesional, sino que él investigó, él se apropió de la cultura y bueno, eso dice mucho de la calidad humana de Sebastián, que es otra faceta que hoy también en el periodismo se está perdiendo de a poquito, ¿no? Se está apelando a un periodismo más frío, más mecánico, no tan analítico, menos humanizado y muchas veces sin poderlo hacer, ejercer con libertad, que es lo que Sebastián hacía y por lo cual él también luchó. Y bueno, la verdad, Eliezer, que te agradezco mucho el espacio que nos das, a la producción, tratar un tema tan
tan lacerante como es el caso de Sebastián Moro. A la audiencia invito a que investiguen un poco más del caso, se va a dejar información en la cajita de información. Las redes sociales de la campaña por Sebastián Moro va a estar también ahí. Se pueden comunicar a través de las redes sociales con la familia para quienes quieran conocer un poco más del caso. Y por mi parte, el compromiso de estar presente en este espacio y seguir apoyando a la familia, que nace del corazón, nace del compromiso también con los derechos humanos. Y bueno, mi abrazo a la familia. Y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Gracias, Eva. Sebastián Moro, presente ahora y siempre. Doña Raquel Rochetti, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado la historia de su hijo, que esperamos que se haga justicia, que aparezca la verdad y sobre todo la reparación. Muchas gracias, doña Eva, la acompañamos en su dolor, repetimos, solidarios en esta causa y aquí estaremos a la orden siempre, cuando ustedes Gracias, crean conveniente. gracias, Sebastián Moro presente. Gracias. Gracias, Eva. Sebastián Moro Gracias presente. a Eva. Bueno, nuestro programa de hoy, Argentina-Bolivia, Sebastián Moro, 5 años sin justicia y verdad. Hemos hecho este programa homenaje a Sebastián Moro Rochetti. 5 años sin su presencia y que esperamos se haga la reparación, que se lleve la justicia y que aparezca la verdad. Muchas gracias a doña Raquel Rochetti, madre de Sebastián Moros, allá en Mendoza, en Argentina, en Buenos Aires, a Eva Burgos, abogada y amiga de la familia Moro Rochetti. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa de hoy, homenaje a Sebastián Moro, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Migrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.